Hay un tema que es crucial y hay cosas en las que yo digo hay que marcar con X, porque si no, no tiene sentido hacer cosas que hacemos, decir cosas que decimos. O sea, tenemos que definirnos en algunas cosas, creo que es necesario. Por ejemplo, en términos de fe, me parece que ahí hay problemas y muchos de los resultados que tenemos en la vida. Y a veces nos comparamos y decimos qué raro, porque al vecino que ni va a la iglesia le va bien y yo que voy a la iglesia no, y por qué a este hermanito sí le va bien y a mí no. Bueno, tal vez haya muchas cosas que sí tienen respuesta. El tema es que a veces no hay coherencia en la fe. A veces nuestra fe es una fe qué sé yo, muy adolescente en algunos casos, una fe que no madura, gente que no ejercita su fe y pasan años con el mismo nivel de fe, nunca crece, no la ejercitan, ¿verdad? Entonces, pues claramente pasarán los años y otra gente que empezó más tarde que usted, pero va al gimnasio, desarrolla músculos espirituales porque se expone más, porque le cree más a Dios, va a tener resultados diferentes. Pero una de las cosas que es determinante de lo que quiero hablar hoy en la Biblia es que hay que tomar decisiones. Usted o cree que la Biblia fue inspirada por Dios o no. Tiene que tomar esa decisión radical, es radical. O sea, porque no podemos a veces sencillamente decir, yo creo que a todos nos ha pasado, que creemos unas cosas y otras no. Bueno, ¿qué pasa si usted cree unas cosas de la Biblia y otras no? Le voy a decir lo que puede pasar. Ponía un ejemplo un día que si yo a Claudia le digo que me traiga un jugo naranja y va aquí al chinito vecino nuestro y compra un jugo naranja y me lo trae, bueno, ya tengo un vaso de jugo naranja. Pero si yo te digo a vos que me consigas un juguito naranja o a Denise, y va a un palo, a un árbol de naranja, baja 5 naranjas, las exprime y me trae el vaso. ¿Cuántos vasos de jugo naranja tengo? 2. La verdad que tengo 2. La pregunta es, ¿el primer vaso tiene las mismas propiedades que el segundo? ¿Está claro? No, ¿qué le pasó al primero? De que debe tener algo de naranja. Sin duda que algo de naranja tendrá. Pero además tiene, qué sé yo, una serie de colorantes y saborizantes, yo no sé cuántas cosas, y químicos y agua así. Al final habría que ver, ¿verdad? Que tal vez un microbiólogo o algún experto en el tema, no sé quién exactamente, pero que pudiera decirnos qué propiedades tiene un jugo y qué propiedades tiene el otro. Sin duda que el natural tiene mucho más vitaminas y tiene mucho más vitamina C, mucho más alta que el primero, etcétera. Entonces, cuando usted medio cree la Biblia, usted lo que tiene es un jugo naranja de supermercado. O sea, usted no goza con todas las propiedades que tiene. Cuando si usted cree toda la Biblia, pues toda ella le va a dar los beneficios que ella promete. Pero no es cosa fácil, le digo, y yo entiendo perfectamente. Mire, alguien dijo una verdad que me parece irrefutable. Una vez que la oí, digo yo, esa es. Dijo, nosotros creemos de la Biblia solo la parte que vivimos. ¿Qué le parece? Aunque digamos que no, así es. ¿Qué quiere decir? Mire, a ver, hay gente que no ofrenda, por ejemplo. Para poner un ejemplo, ¿por qué no ofrenda? Porque no cree lo que la Biblia dice acerca de la ofrenda, sencillamente, porque estaría loco uno si lo creyera no hacerlo, ¿verdad? Sería irracional no hacerlo, porque si la Biblia promete tantas cosas, yo creo en la siembra. Para mí una de las cosas que creo es en la siembra. O sea, nadie me va a quitar eso, es que las experiencias que he tenido, mire, y eso lo descubrí, digo yo, antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, desde pequeño yo descubrí en la práctica, en la vivencia, que uno siempre que da, recibe. No sé, es una ley, ¿sí o no? Pero esa ley ni siquiera está estrictamente o solamente, exclusivamente en la Biblia. Aparece en todas las religiones y aún en el mundo secular. Manos que dan, eso no está en la Biblia.
Esa es, ¿verdad? Es una frase que se fraguó ahí en los pueblos, es sabiduría popular. Pero parece que es algo que es así, que usted da y recibe. Pero la Biblia lo dice ¿verdad? De una forma así superlativa, ¿verdad? Que si usted da, Dios se va a devolver una medida, yo qué sé. Pero bueno, si usted no ofrenda es porque no cree que eso es cierto. Pero usted cree que es cierto que el adulterio es pecado. Pero usted cree que es cierto que emborracharse es pecado. Pero usted cree que entonces crees unas cosas y otras no. Entonces te vas a perder un montón de beneficios. Crees en el cielo, pero en el infierno más o menos. Y qué sé yo, a ver, yo entiendo, porque cuando yo me convertí, fue un camino difícil. Definitivamente fue muy difícil para mí. Una parte era fácil, yo necesitaba, el Espíritu Santo había tratado conmigo, yo necesitaba de Dios, yo quería de Dios. Mi problema fue la Biblia. Yo con Dios no tenía problema. Pero cuando comienzo a leer la Biblia, yo, ay Señor, ayúdame. No porque no la entendiera exactamente, sino porque sinceramente, siendo honesto, me parecía mitología lo que leía. Es que yo leía cosas de Sansón y que mató 10,000 personas. Y yo, es que no, eso suena como Hércules. Que entre eso y Hércules, la mitología, en serio. Y que Jonás, no Jonás con Jonás, viera. Yo era una piedra en el zapato Jonás para mí. Que Jonás que se lo tragó un pez. Digo, Señor, ayúdeme. O sea, no hay forma de creer en usted sin la Biblia. Es que la Biblia me era tropiezo. Realmente hay gente que es muy fácil, todo lo cree. Llegan a la iglesia y ahí ven que Cristo murió, que el Espíritu, ahí sí, amén, todo amén. Qué dicha, qué dichoso, no cuestionan nada. Pero mire, si se hubieran metido al budismo, ahí estarían, pelados de coco también y ya, oliendo incienso como locos. Es que no, hay gente que no cuestiona. Bueno, yo era también muy racionalista y entonces esas cosas me costaban. Lo que gracias a Dios me llevó a estudiar mucho apología. Comencé a invertir, bueno, y mis hermanas, Uli, que está ahí, que me regalaba, que el cumpleaños, ¿qué quiere? Yo un libro, yo quiero estudiar, porque era muy caro, no había el acceso que había hoy ahí, que usted se mete fácil a internet. En aquel tiempo o comprabas un libro, lo podías prestado, o no había forma de saber. Y comencé a estudiar los versículos difíciles de la Biblia, yo qué sé qué, y poco a poco la nebulosa se fue aclarando, yo, Dios mío, qué increíble. Y cada vez sentía más conexión con el libro. Y yo, oiga, este libro parece que es lo que dice que es. Y ahí poco a poco me fui acercando a él, descubriéndolo y dándome cuenta que cada día me daban más respuestas y que era más veraz. Y yo, Dios mío, este libro es verdad. Llegó un momento en que me rendí de tal manera a la Biblia que hoy no tengo ningún problema. Lo que no entiendo es porque no me tocaba entender y me lo explicarán algún día, pero eso no quiere decir, o sea, imagínense que en la medicina nosotros no vayamos a los doctores porque no entendemos qué es, qué sé yo, un montón de términos que tiene. Yo no entiendo el 80%, 90% o más de lo que la medicina enseña, pero me expongo a la medicina, ¿sí o no? Y usted también. ¿Qué va a saber usted de un montón de términos? No es que lo que usted tiene es un virus que sí, hábleme en español, dígame, ¿me va a morir o no? Eso es todo ya. Al final uno así. Bueno, con la Biblia me pasó eso. Hoy, en la Biblia que yo creo y en el Dios que Dios creo, me reconcilié con Jonás. Jonás y yo, ¿verdad? Que si la Biblia dice que se lo tragó un pez, bien. Si dice que se lo comió un perro, también. Si dice que un zancudo se lo tragó, no. Es que sabe que el Dios que conocí es todopoderoso. Sencillamente que estoy yo cuestionando que si puede o no puede. Él puede hacer lo que le dé la gana. Ya, no me tiene que convencer a mí de que si los muros de Jericó se fueron para atrás, para donde Él quiera. Que si abrió el mar o puede partir el mundo a la mitad. Hoy creo en un Dios que no tiene límites y en una Biblia que todo lo que dice es cierto. Ahora, la Biblia dice, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Claro, si usted le dice eso a un ateo, va a decirle, si usted lo dice, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y el Popol Vuh, entre la Biblia y el Corán, entre la Biblia y tantos libros sagrados que hay en el mundo?
entre la mitología griega o romana. ¿Cuál es la diferencia en la Biblia? Es que para preparémonos, porque algún día tendremos a alguien ateos ahí diciéndonos, pero nosotros podemos responder, mire, al final, yo he dicho esto muchas veces, nunca permita que un ateo lo menosprecie. A veces la mayoría son intelectuales, irónicamente, porque no tiene sentido, pero bueno, muchos son intelectuales. Pero al final, cuando nos hacen ver o nos quieren hacer ver como personas ignorantes, que, ¿verdad? Que, como creer. Bueno, el tema es siempre pregúntele a un ateo. A ver, usted no cree, oiga, para empezar, oiga los términos que estamos usando, creer, es un asunto de fe. No es si usted acepta, tiene prueba, no. ¿Usted cree o no cree en Dios? Entonces, usted no cree en Dios. No creo. Ok, deme una prueba de la no existencia de Dios, una. ¿Y sabe qué le va a decir? Nada. No sabe. No hay. O sea, al final nos hacen ver como tontos porque según ellos no tenemos pruebas, porque el método científico no funciona para demostrar que la Biblia es verdad y que Dios es real. No funciona el método científico. El tema es que ellos tampoco, su método no funciona para demostrar que no existe. Lo que nos deja exactamente igual. ¿Te das cuenta que ahora vos tenés que tener fe para no creer y yo fe para creer? Porque ni tenés argumentos. Lo que pasa es que la mayoría de ateos realmente no tienen argumentos, pero nosotros sí. Dichosamente Dios no nos dejó una fe desvalida, sola, aislada, sino que nos deja una fe muy robusta, con muchos elementos para poder creer. Entonces, más allá que un argumento circular es cuando, por ejemplo, cuando la Biblia dice de ella misma, si usted creyera en Cristóbal Colón y el único documento que existe es una carta de Cristóbal Colón diciendo que él vino a América, eso sería un argumento circular. Usted dice, bueno, si él lo dice, será. Pero, ¿verdad? Se queda ahí, no hay otros testimonios que puedan decir o corroborar. Entonces, más allá de esto, la fe nuestra se basa en pruebas. Eso me encantó, porque para un racionalista, para una persona que necesita que 2 y 2 sean 4 como yo, me encanta que nuestra fe sea así. Que no sea una fe nada más ahí de que usted crea lo que sí, que el anticristo viene, bueno, está bien, todo amén, todo amén. No, yo tengo problema para eso, yo necesitaba, y gracias a Dios encontré las evidencias. Vamos a ver, hoy vamos a hablar no de la existencia de Dios, vamos a hablar, que lo he hecho otras veces y podríamos repetirlo, pero vamos a hablar de la Biblia, las evidencias científicas, lógicas, razonables de que la Biblia fue realmente inspirada por Dios y que es todo lo que ella dice que ella es. O sea, así que más allá, ¿se acuerda que yo siempre les digo a la iglesia que trae el qué? El corazón, el cerebro y la Biblia. Otras iglesias dicen la billetera también. No, yo diría que con esas 3 cosas, el cerebro, el corazón y la Biblia. Yo le voy a pedir hoy que el corazón lo meta en el bolso y no lo saque. Hoy vamos a trabajar aquí nada más, ¿ok? O sea, no necesito que usted tenga una predisposición a creer, no, más bien, ojalá haya alguien, o sea, tome la posición del abogado del diablo hoy. Diga, no quiero creer en la Biblia, convénzame, y permítame convencerlo, con argumentos. Y si usted tiene argumentos para descalificar lo que estoy diciendo, levante la mano y me dice, no, eso no es así. Y estoy dispuesto a empezar una discusión saludable hoy aquí. Vamos a ver. ¿Por qué creemos que Cristóbal Colón, ni siquiera voy a decir descubrió, no estoy muy seguro si él lo descubrió, y menos que la tierra es redonda, que Cristóbal, eso ya Isaías lo había dicho 400 años antes de Cristo, así que, pero que vino a América, parece que vino, ¿ok? Que Colón visitó América. Creo que todos los que estamos aquí creemos eso, ¿sí o no? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que Colón, descubrió, digamos, no, yo dudo que lo descubriera él, pero digamos que él descubrió? ¿Por qué lo cree?
Bien, eso está perfectamente contestado. Dijo dos argumentos muy importantes, muy importantes. Número uno, los documentos. Hay documentos y no son argumentos circulares, no son solamente escritos de él, sino de otros admirantes de la corte, de los mismos reyes. Hay algunas cosas escritas, de los hermanos, de los hijos, perdón. Y bueno, entonces hay documentos, eso es muy importante. Y número dos, decís, hay evidencias de la colonia, ¿verdad? Hay ruinas, hay, ¿verdad? Vas ahí, bueno, aquí mismo, Ujarrasques, Costa Rica es el país que yo creo que menos tiene evidencias, pero suficientes. Entonces Cristóbal Colón es lo que dicen que es y ya. Está bien, ya lo aceptamos. Nos convenció la historia, la historicidad de él es probada. Ahora, para que un hecho sea más confiable, tiene que aparecer en varias fuentes independientes. Como digo, no puede ser el argumento circular. Varias fuentes independientes quiere decir que tiene que ser no solamente él o la gente que tiene intereses, ¿verdad?, sobre el mismo tema, sino que dice otros testigos, ¿verdad?, por ejemplo, y esto le va a dar más valor, más valor. Aunque el argumento sea circular, aunque fuera solo él, lo que Aristóteles dice de él, pues si hay algún escrito por ahí tiene valor, pero si otros hablan de él, tiene mucho más valor. Entonces, número uno, para que un hecho histórico sea declarado, considerado como tal, el hecho tiene que aparecer en varias fuentes independientes. Vaya apuntando. Número dos, tiene que haber confirmación externa, que no tenga nada que ver con él. Y ahí donde entra la arqueología, por ejemplo. Ahí entra la arqueología y documentos no bíblicos, que es confirmación totalmente fuera de la Biblia, de Cristo, de Dios, o sea, donde no hay interés ninguno por promover, ¿verdad? Y aquí hay otra cosa muy importante, que es la proximidad temporal. ¿Qué quiere decir? Que un evento, si por ejemplo, saliendo aquí, qué sé yo, atropellan a alguien en una moto y inmediatamente está un periódico ahí y registra el momento, ¿verdad? Esa información es muy valiosa. O sea, cuanto más cerca esté la noticia del evento, es mucho más valiosa. ¿Qué pasa si se estrella ahí y la noticia sale dentro de 350 años? Ya ni existen motos. Una moto, ¿y qué es eso? Ya todo el mundo anda volando y teletransportado y todo eso. ¿Qué es una moto? No, era un artefacto y comienzan a inventar. O sea, 350 años pasaron y ya la noticia no es tan confiable, ¿cierto? Entre más cerca esté la noticia del evento, es más importante. Bueno, déjenme decirle, por ejemplo, que el Nuevo Testamento se escribió, los primeros escritos del Nuevo Testamento de Jesús, de los apóstoles, de lo que sucedió, la crucifixión, fueron 20 años después de lo sucedido. 20 años. Eso, desde el punto de vista histórico, son como 5 minutos. O sea, 20 años es muy fresco, que las mismas personas estaban vivas, todavía los mismos testigos, y eran cientos de testigos, en un momento más de 500, dice la Biblia. Pero imagínense entonces que si hablamos del Nuevo Testamento, todo lo que dice el Nuevo Testamento se corrobora, y no solamente el argumento circular, lo que el Nuevo Testamento dice, lo que dicen escritores, historiadores de ese tiempo. Vea, por ejemplo, resulta que escojo yo a Platón, me parece de los filósofos clásicos el más influyente, me parece, pensaría yo. Siempre digo, en la iglesia hay mucho platonismo, en el mundo, los gobiernos del mundo queda mucho todavía rasgos de la influencia de Platón, ¿verdad? La aristocracia, etcétera. Bueno, el tema es que Platón, del que no tenemos ninguna duda de su existencia, ese que se nombra tanto en círculos intelectuales y en todas partes, yo mismo seguramente lo cito a menudo, pero Platón, resulta que los primeros escritos que se hicieron de Platón, no los del mismo, no los circulares, sino los que se hicieron independientes, fueron 450 años después de Platón.
¿Sabe lo que significa eso? Y ahí digamos que todo es así, pero el que lo dijo 450 años después. Son los primeros escritos que tenemos de su biografía, de quién era. Y usted sabe lo que eso podría, la mitología que se podría crear alrededor de eso. ¿Qué es lo que sucede con todos los personajes famosos? ¿No? Beethoven o quien sea. Vea un día parado. Entonces, si poner ejemplos complicados ahí, en la religión sucede mucho, ¿verdad? O sea, como San Nicolás. ¿Qué? Es que lo tengo atravesado a San Nicolás yo. Pero como ese pobre hombre, que era un buen hombre, ¿verdad? Nicolás de Bari, el personaje original, oiga, flaco, un sacerdote que ayudaba así a los pobres y todo. ¿Cómo terminó siendo el gordo vestido con la Coca-Cola, diciendo jo, 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 y metiendo por una chimenea? ¿Cómo llegó de ahí a ahí? Es que pasaron muchos años. Y se van añadiendo leyendas y hasta que termina siendo prácticamente algo mitológico. En el caso de Jesús, no. 20 años después de Jesús estaban los primeros escritos. De 20 a 60 años, que sería Pablo, por ejemplo, o Juan. Mire, de Platón, por ejemplo, para que sepan, o sea, fuera de los escritos de él, solamente hay 7 documentos que hablan de Platón. 7. Qué difícil. Esos no son 5. No, alguna vez dije así 5. Y me dijeron, esos son 2. Digo, son números romanos. 5. Que con un micrófono en la mano cuesta. De Platón hay solamente 7 documentos fuera de sus propios testimonios. De Platón 7. ¿Quiere saber cuántos del Nuevo Testamento? Pero la gente no duda en Platón. Y algunos dudan si Jesús existió, pero de Platón no. Y yo, ¿dónde está la racionalidad de eso? Porque del Nuevo Testamento solamente en griego hay 5.800 manuscritos. Solamente en griego hay 5.800. No 7. 5.800. En latín más de 10.000. Y 9.000 en idiomas antiguos. Siriaco, copto, armenio, etíope, georgiano y un montón más. Un montón más. Total, 24.000 manuscritos que corroboran el Nuevo Testamento. Y alguna gente duda, pero no duda de Colón. Mira, hay gente que tiene una habilidad, hay gente que cree. Yo no entiendo, hay personas que creen en los extraterrestres que, oiga, pelean, dan la vida. Dígame, no un argumento, una evidencia, ni una, no la hay, por Dios, no la hay, sencillamente, y si lo hubiera, ya todos lo sabríamos. Hay teorías, hay gente que dice, ¿no? Pero el tema es que hay gente que no duda, creen más fielmente en los extraterrestres que en Dios o en la Biblia. Y la Biblia y Dios le dan todas las pruebas que usted quiera. Estas 24.000 contra 7. Pero sigo creyendo 7. No hay algo espiritual ahí. No hay algo que interfiere. Porque el intelecto debería poner las cosas en su lugar. Más de 24.000. Imagínense. La Ilíada de Homero, por ejemplo, tiene 643 manuscritos. 643 manuscritos la Ilíada. La Ilíada y la Odisea de Homero. Contra 24.000. Y nadie pone en duda a Homero. Nadie cuestiona si la Ilíada existió o no existió. ¿Qué pasa? O sea, estamos permitiendo que nos interfiera algo. Porque si es nada más la razón, por Dios, la razón debería darnos la razón. Y cuando hablamos de argumentos, estamos hablando solamente de historia ahorita, de la historicidad, pero solamente si hablamos de eso, lo que son el elemento externo, ¿verdad? Que no sea, insisto, circular, que no es porque la Biblia dice, ¿verdad? Pero por ejemplo, déjenme citar, no sé, cuatro historiadores contemporáneos con Jesús, la mayoría del siglo I. Historiadores conocidísimos. Usted puede, en cualquier biblioteca, bueno, ahora biblioteca, te metes a Wikipedia o al chat. Bueno, por ejemplo, Tácito, historiador romano,
menciona que Jesús fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Ninguno de estos historiadores era cristiano ni simpatizante, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora no dice nada ni bueno ni malo, él recopila nada más información como historiador que es, y dice que ciertamente Jesús fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. No dice la forma en que murió, pero ya Jesús aparece como un personaje histórico, además de los 24,000 que tenemos ahí, pero ahorita tenemos uno externo, además, y secular. Pero está Flavio Josefo, muy conocido historiador judío, contemporáneo de Jesús, y hace referencia a Jesús como un hombre sabio, crucificado por Pilato. Josefo sí dice la forma en que fue crucificado. Fue crucificado por Poncio Pilato. Plinio el joven describe a los cristianos adorando a Cristo como a un Dios. Suetonio habla de disturbios en Roma causados por Cristo. O sea, Jesús y la Biblia cumplen con todos los requisitos que la lógica, el sentido común y el intelecto demanda. Si alguien ya no quiere creer, hermano, su problema, porque crees cosas con mucho menos argumentos. Como te digo, hay gente que cree hasta en el chupacabras, tienen una habilidad, una fe tan rara en todo no, que aquí sale el cabello, que la mona me asusta, no creen en todo y les cuesta creer en la palabra que tiene tanto. Pero sigamos, vamos a ver más, porque en la mañana, no hombre, el tiempo ya se me fue otra vez. Evidencia arqueológica que respalda la Biblia. Hablábamos de la arqueología, ¿cierto? Hay arqueología que respalda la Biblia. Más de 25,000 descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con la Biblia. Perdón, no 3 ni 4. No son las ruinas de Ujarrás para saber si aquí si vinieron españoles. O sea, no es la iglesia de Cartago. Estamos hablando de más de 25,000 descubrimientos arqueológicos que confirman. Déjeme, escogí unos poquitos porque imagínate 24,000, ¿qué quería? No, pero por ejemplo, la inscripción de Tel Dam, y me llama la atención, los descubrimientos son muy recientes. Son muy recientes. O sea, cosas que los mismos arqueólogos decían que la Biblia era mentira, porque muchos de los personajes de la Biblia no habían evidencias. Entonces son mitológicos. David, no había nada de David. O sea, si la Biblia lo dice, pero no hay, ¿verdad? Era mitológico. Pero muchos lugares como Sodoma y Gomorra, como Babel, todos estos lugares que la arqueología, la ciencia decía, no, eso es mitológico, es de la Biblia, pero es mitológico porque esos lugares no existieron. Eran pueblos de los que habla la Biblia que no hay registro ninguno. Entonces dicen, bueno, si no hay registro, no hay historia. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, obviamente con la tecnología que hay ahora, cada vez va a ser más y más. Entonces, por ejemplo, Tel Dam, descubierta en 1993 en el norte de Israel, menciona explícitamente la casa de David, confirmando la existencia del rey bíblico. O sea, confirma la existencia de un David que se había creído por mucho tiempo que era mitología, que mató a Goliat. Toda esa historia sonaba como mitológica. Bueno, ahora tenemos documentos que dicen que David fue un personaje real. Por ejemplo, el cilindro de Ciro fue descubierto en 1879 en Babilonia, lo que sería Irak hoy. Actualmente se encuentra en el Museo Británico. Corrobora el edicto que aparece en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4, donde se permite a los judíos regresar a Jerusalén del cautiverio. Un edicto donde se dice, bueno, a partir del día tal, todo judío puede regresar a su tierra. Entonces aparece ahí un decreto. Bueno, eso aparece en el libro de Esdras, como tantas historias de la Biblia. ¿Qué dice usted? No, que va a saber uno si eso fue cierto o no, ¿verdad? Bueno, ve qué casualidad, se encuentra en este cilindro donde dice exactamente el mismo relato de la Biblia. Los muros de Jericó, eso es muy interesante. Los muros de Jericó son más mitológicos todavía, porque eran unos muros impresionantes para aquel tiempo. Tenían 30 metros de ancho, 90 metros de altura. ¿Se imagina? Es una edificación impresionante aún en nuestros días. O sea,
90 metros de altura. O sea, imagínense que, decía yo que los judíos, Josué y el equipo, se sentían como la selección de Costa Rica, ¿verdad? Que viene metiendo, ayer ganó que 8-0. Y el partido anterior como 7-0, pero claro, jugando contra Bahamas y contra la isla de Cricri, o yo que sé que sea un país, uno no sabe si existen siquiera, esos necesitan evidencias por fe, hay que creer que esos países existen con los que juega Costa Rica. Y claro, les mete 8, les mete 7, no, espere que jueguen contra Panamá y México. Pero ahorita ellos vienen así, se creen ahí, y claro, cuando vean a México o a Estados Unidos o Panamá, iban ahí, así le pasó a Israel. Venían ganando todas las guerras las venían ganando, 7-0 a los hititas, 8-0 a los jebuseos, 5-0 a los cananeos. Y de pronto, en medio de eso, en una curva que entran así y se topan los muros de Jericó. 90 metros, no había una estructura como esa en el universo. Y vuelve eso para allá. Y eso que no sabían el ancho, 30 metros. Pero solo la altura, y ellos se vuelven a ver con unos palos en la mano. El diablo los asustó, eso es por eso. Los que se asustaron es que, bueno, usted sabrá. El tema es que imagino que es para este ejército que viene emocionado, y de pronto el próximo equipo que le toca es Brasil. Y ven eso y ellos se ven con unas flechillas ahí y vuelven a decir, sí, hasta aquí llegamos. Resulta en la historia que usted conoce seguramente que Dios les da una estrategia de cómo van a vencer, y entonces los pone a darle vueltas a la ciudad tocando trompetas, ahí solitos y todo, y desde arriba ellos vacilando, seguro decían, están locos los judíos, ¿para qué hacen eso, mano? ¿Qué piensan? O sea, no entendían. Bueno, Dios tenía un plan, iba a hacer un milagro, y después de que terminaran de hacer todo ese ritual que les mandó, los muros se iban a caer solitos. Muros de 30 metros de ancho, de 90 metros de altura, se iban a venir para el frente. Eso no tiene sentido en una guerra. En una guerra, siempre que haya murallas, muros, portones, ¿para qué lado se van? Para adentro, porque si es una guerra los están empujando ahí, ¿verdad? Los muros se van para adentro, hermano. Pues los de esto, otra mitología. Los muros se cayeron para afuera. A la Biblia le gusta complicarse la vida, ¿verdad? No, si la hubieran escrito hombres normales, no la hubieran hecho menos complicada, más creíble. Pero a ella no le interesa que sea creíble. O sea, a ver, y entonces los muros caen para afuera. Resulta que arqueólogos y algunos ahí en 1930 empiezan excavaciones y hallan evidencias de muros caídos hacia afuera, y corroboran luego que geográficamente el lugar, la ciudad se encuentra donde la Biblia decía, como se confirmaba en Josué capítulo 6. Pero no solamente eso, encontraron cosas muy interesantes, y eso hay que leer Josué capítulo 6. Encontraron ladrillos que eran como vidrio, y piedras que eran prácticamente como vidrio. Y esto solamente se logra a temperaturas muy, muy altas, y muchos restos de carbón. O sea, evidentemente hubo un incendio en ese lugar. Pero los científicos dicen, pues, que un incendio no llega a esa temperatura para que ladrillos se conviertan en vidrio, por ejemplo. Y eso deja un poco de... Entonces, la conclusión, ¿verdad? Que hacen es que Jericó sufrió una catástrofe natural. Siempre los científicos buscan cómo encontrar una respuesta, y muchas veces la tiene, porque Dios puede usar el viento, puede usar un terremoto. Entonces, pero eso fue un terremoto. Sí, el tema es que fuera precisamente en el momento que fue, y cómo fue, y como la Biblia lo dijo. Pero entonces aparecen los muros de Jericó exactamente como la Biblia dice, con las evidencias. Estanques como el de Siloé o el estanque de Betesda, famosos en el Nuevo Testamento por los milagros que Jesús hizo ahí, se descubrieron en el 2004 y no entendían
creían que eso eran fábulas del Nuevo Testamento, porque como en la época moderna, en Jerusalén, ahí mismo, no los iban a haber descubierto. Bueno, pues llegó el momento, y en el 2004, haciendo trabajos en el alcantarillado de Jerusalén, descubren unos escalones, y interesantemente esos escalones de piedra los describe Jesús en sus relatos. Y aparece allí las ruinas de Sodoma y Gomorra, hermano, de Sodoma por lo menos. Vea, ubicados ahí al Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Coincide este descubrimiento con la descripción gráfica de Génesis 13:10, exactamente. O sea, en el lugar, dijo un arqueólogo, Sir William Ramsay, que fue ateo, un ateo millonario, que invirtió mucho de su dinero refutando la Biblia. Y gracias a él le debemos hoy, la mayoría de los descubrimientos arqueológicos se lo debemos a un ateo, a Sir William Ramsay, que terminó cristiano, terminó convirtiéndose, porque cada vez que él decía, bueno, aquí dice que debería haber, y metía excavador y comenzó a encontrar todo lo que los cristianos no buscaban. Al final se lo debemos a él. Ve que Dios hasta el diablo usa para salirse con la suya. Y entonces Sodoma, las excavaciones dirigidas por un señor, Stephen Collins, en el 2005, muy reciente, todos estos descubrimientos, encontraron igual ladrillos fundidos, encontraron piedras estalladas por calor, que dicen los científicos que se necesitan por lo menos 2000 grados centígrados para que eso suceda, y que encuentran esto precisamente en el lugar que la Biblia dice que era Sodoma. Y conociendo la historia bíblica, conocemos que qué fue lo que pasó. Dios mandó fuego del cielo y la consumió. Pero ve qué interesante cómo las sugerencias científicas, por ejemplo, un estudio hecho en el 2021, publicado por una revista científica, concluyó que la ciudad fue destruida por un evento aéreo cósmico. Y tienen toda la razón. Fue un evento aéreo y sí fue cósmico, la mandó Dios, porque no pueden explicar de otra forma, pero ahí está. Los manuscritos del Mar Muerto, hermanos, los encontraron en 1947, el 50 y algo, ¿verdad? Un pastor de cabritas buscando una cabra que se le perdió, llega a una cueva y resulta que adentro encuentra tinajas con rollos, pergaminos de escrituras, de las escrituras, y fue un descubrimiento impresionante, pero muy bonito, porque confirma que, estos escritos hablan del Antiguo Testamento, la mayoría, de Isaías, por ejemplo. O sea, son escritos que tienen 600 años de distancia entre el escritor original y los que escribieron en ese momento, y los escritos son idénticos. Entonces, eso que dicen no es que con los años se fue, no. O sea, los escritos del Mar Muerto corroboran todo lo que ya había encontrado, lo que estaba escrito muchos años atrás. O sea, no se había tergiversado, no se había deformado la escritura. Básicamente era lo mismo. Ha sido encontrada en 1990 la tumba de Caifás. No es para que le vaya a dejar flores, ni yo tampoco, pero la encontraron. Y eso es importante porque muestra que Caifás, que era el sumo sacerdote en tiempos de Jesús, que Jesús lo nombra, lo confronta, existió de verdad. O sea, demasiada evidencia, confirmaciones en geología, paleontología. Por ejemplo, el diluvio universal. Usted sabe que más de 200 religiones y en civilizaciones diferentes creen en el relato tienen su propia versión del diluvio, quiero decir. O sea, que no es una cosa exclusivamente bíblica, no, o sea, otros parece que de boca en boca o como fuera, el relato, el evento se ha ido transmitiendo por generaciones en civilizaciones que ni siquiera se conocen unas a otras, pero hablan del diluvio. Una cosa muy interesante que ahí los paleontólogos, arqueólogos y otros deben de quebrarse la cabeza, es por qué hay fósiles marinos, conchas, peces, por qué hay fósiles marinos, cementerios de fósiles
marinos, por ejemplo, en el Himalaya o en la cordillera de los Andes. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué tienen que hacer unos caracoles o peces en el Himalaya o en la cordillera de los Andes? O sea, animales, se los dije. Voy a hacer llamado al final. Todos los que brincaron están en pecado. Sí, hermano. Perdón, ¿cómo? El arca Noé. También, hace tiempo se viene hablando de lo que está prohibido el acceso. Prohibieron el acceso. Pero sí, por satélite se ve algo que parece, pero ahí no tenemos. Todo lo que estoy diciendo hoy se puede confirmar. Hay muchas cosas que son como esa, ¿verdad? Yo pensaría que sí, pero no se puede probar porque el gobierno no permite acceso al lugar. Pero parece que por satélite se puede ver y parece que es el arca Noé. O un arca por lo menos, pero uno dice que está haciendo un arca ahí arriba, en una montaña, ¿verdad? Y la Biblia dice que quedó en el monte Ararat. Precisamente, no es que digo, la Biblia se complica sola. Si eso lo hubieran escrito personas que querían que todo el mundo creyera, lo hubiera hecho más fácil. Pero ¿qué tiene que estar haciendo una barca en la cumbre de una montaña? O sea, no tiene sentido. La hubiera dejado en un potrero ahí, todo el mundo es más fácil de creer eso, ya está. Cierto. Bueno, ¿qué más, hermano? La evidencia profética. Usted y yo podemos decir categóricamente, sin temor a que nos avergüence nadie. Usted puede decir esto en cualquier escenario donde esté, que la Biblia, nuestra Biblia, es el único libro. O sea, que no hay libro ninguno. El Corán es el segundo libro más importante religioso después de la Biblia. El Corán. Pero cuando lo quieran comparar, por lo menos recuerde este argumento. Cualquiera de los demás, el Corán no tiene muchas bases científicas, ¿verdad? Ahí hay que tener fe. Pero bueno, aquí hemos visto evidencias. El tema de la evidencia profética. Como le digo, para que sepa, el Corán, que es el segundo libro sagrado más importante de la Biblia, solo tiene una profecía, solo una. En la Biblia, solo de Jesús hay más de 300, solo de Jesucristo. Más de 2000 profecías en toda la Biblia. O sea, ningún libro, ninguno anda, pero ni siquiera aquí, a años luz de la Biblia, ninguno. Pero por ejemplo, me brincaré un poquito cositas, pero el cumplimiento, por ejemplo, de 300 profecías mesiánicas cumplidas en Jesús. Vamos a ver unas 5, para tener una idea. El nacimiento virginal de Jesús. La diferencia entre Nostradamus, es que ahora hasta los Simpsons son profetas. En este mundo de relativismo y de todo eso, pues todo, ya no tiene nada. Ahorita Pedro Picapiedras, profeta, y cualquiera aquí, todo se vale. Y como te digo, y la gente le da valor. Hay gente que cree más en los Simpsons que en la Biblia. Hay gente que cree más en Homero Simpson que en Isaías. Ve la irracionalidad. Pero esos son los que se creen intelectuales. Esos son los que te ven a vos así como diciendo, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué permitimos que...? Bueno, por ejemplo, la diferencia entre esta profecía pseudo-profético, movimiento pseudo-profético, es la especificidad de la Biblia. O sea, las cosas que la Biblia profetiza son estrictamente y clarísimamente específicas. O sea, con puntos, no hay forma de interpretarlo de otra manera. Como digo yo, cuando la gente piensa en Nostradamus, por ejemplo, oye, ¿y las profecías de Nostradamus, alguna vez ha leído alguna? Bueno, y hay gente que muere por Nostradamus, pero las profecías de Nostradamus, que cuando la luna roja aparezca en el yo que sé cuánto y la uña del gato no sé qué, dice, se apiaron las torres gemelas. Y yo, sí, bárbaro, qué artistas. ¿Qué artistas? O sea, no veo la relación, no veo cómo. No, pero son así. Son profecías, las de la Biblia no. La Biblia son impresionantemente, comprometedoramente específicas. Por ejemplo, la Biblia dice, 600 años antes de Cristo, el profeta mesiánico Isaías dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
600 años después, María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. El lugar de nacimiento, Miqueas dice: de ti, Belén, saldrá el que gobernará a Israel. El cumplimiento, 500 y pico de años después, Jesús nació en Belén cumpliendo esta antigua predicción. La entrada triunfal de Jerusalén en un burro, en profecía en Zacarías 9:9, mira, tu rey viene a ti, manso, humilde, montado en un burrito. Cumplimiento, Mateo 21, Jesús entra justo montado, como dice que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. ¿Se da cuenta lo específico? O sea, no por 29 y medio, pues que lo iban a vender por unas piezas. No, dice la cantidad exacta. Zacarías 11:12, se cumple en Mateo 26:14. La crucifixión, esto es muy interesante. La crucifixión, sí, como 1000 años antes de Cristo, porque lo escribe David, es una profecía del rey David en el Salmo 22. Dice: han horadado mis manos y mis pies. Hacer hueco, horadar, hacer un hoyo. Han horadado mis manos y mis pies. Usted sabe que en tiempo de David no existía la crucifixión. No existía. Se inventó muchos años después. Y ya David profetiza la crucifixión sin siquiera tener una imagen, un cuadro mental de la crucifixión. Oiga, que sus ropas iban a ser repartidas, iban a ser echadas a la suerte. Es demasiado, me parece exagerada lo específico más bien de la Biblia, pero me gusta porque al final ella es infalible en su cumplimiento. En el Salmo 28:19 dice: reparten entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. Y el cumplimiento en Juan 19, que todos conocemos: los soldados hicieron exactamente lo que dice la profecía. Al final echaron a la suerte la ropa, quien se dejaba el manto, y exactamente como se cumplió la profecía del regreso de Israel en 1948, profecía moderna, de la modernidad. Y Israel vuelve a su tierra en 1948. Mire, hoy, que este es un tema que me tiene ahí, pero me voy a aguantar un poquito más, hablar un poquito de geopolítica y lo que está pasando con la geopolítica y teología. Lo que está pasando en el mundo hoy, que Telenoticias no nos dicen, ni CNN, lo que está pasando todo en Oriente, Rusia, China, Corea, todo lo que se está moviendo ahorita en India, Pakistán, Irán, Irak, Siria, Israel, Alemania. Hay más de 50 países involucrados en diferentes tipos de conflictos. Y la gente no se da cuenta a veces porque, como te digo, no nos dan las noticias, pero en este momento delante de sus ojos se está cumpliendo una profecía. Si hace 3 meses atrás yo no podía haber dicho lo que voy a decir hoy, una profecía del libro de Amós dice que para el final de los tiempos todas las naciones iban a volver contra Israel. Interesantemente, Israel ha sido el niño mimado del mundo occidental por 75 años. Israel ha hecho lo que le ha dado la gana. Lo que le ha dado la gana. Nunca ha tenido una sanción, no ha tenido embargos. O sea, países por muchísimo menos, han sido embargados, han sido bloqueados, han perdido. Israel tiene 75 años de entrar, salir, matar y hacer lo que le da la gana. Y hay iglesias que son muy sionistas. Yo creo en el pueblo de Israel y todo, pero una cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno secular. Esas son dos cosas diferentes. Y la gente no separa eso. O sea, que el pueblo de Israel ven todo. Hay un montón de ateos ahí que viven ahí de todo, de religiones rarísimas. Y, bueno. Entonces, el tema es que esa profecía, hasta hace apenas 3 meses, todavía Israel contaba con la aprobación de Occidente. Hoy no. Hoy ya países como Canadá, Francia, Inglaterra se han declarado declaran que es un genocidio lo que está haciendo Israel ahí. Países en América Latina como Chile y otros países están haciendo ya declaraciones. Y el mundo, estaba viendo en Holanda ahorita, en las calles pro-Palestina, o sea, contra Israel. O sea, esta profecía se está cumpliendo delante de sus ojos. O sea, es una profecía totalmente nueva y está sucediendo. Bueno, voy terminando.
Este, a ver, el impacto global de la Biblia, eso me gusta. Dígame cuál libro, cuál, escoja cualquiera. El Quijote para los latinos, ¿verdad? Seguramente, o no sé, habrán diferentes, pero el impacto que ha tenido, sí, porque el impacto del Quijote ha sido grande. O sea, yo tengo una colección de ahí, más o menos, no tanto, tengo algunos Quijotes ahí, me gusta cuando veo un Quijote y Sancho ahí, ¿verdad? Y siempre representa ese, el soñador, ¿verdad? Y sí, hay mucha litografía, muchas canciones se han escrito ahí. No, Miguel de Cervantes no. Bueno, uno de esos poetas españoles escribe ahí, ¿verdad? Al caballero refiriéndose a él. Y así muchísimas canciones, escritos, calcomanías, llaveros de Quijote. Ha dejado una huella, claramente, pero pero vamos a hablar de la Biblia. Y no sé si hay algún otro libro que le parezca a usted que haya impactado el mundo de tal forma que haya cambiado algo a nivel... Si sabe, me lo dice, me gustaría conocerlo. Es que no te oigo muy bien. Ajá. 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 Pero ¿quién es el personaje que me dice que no, no sé quién es? Ajá. Ahí para... Sí. Él encontró restos de la sangre de Cristo y los llevó a un laboratorio. Pero es que eso no, Y de en eso no el laboratorio encontraron que solamente había ADN de la madre. Eso todavía los científicos y algunos estudiosos bíblicos también lo tienen en debate. Sí. Pero hay muchas cosas que él descubrió que afirman mire, muchas cosas como eso ahí. hay muchísimo, lo que Sí. pasa es que no hay pruebas. No, él dejó pruebas. No, de no. esa todavía hay. Si hubieran pruebas de que haya encontrado sangre de Cristo, Ajá. ¿usted cree que el mundo no lo sabría? Sí, O sea, se supone, ese ¿verdad? tipo hay que filtrar mucho. Vean, yo las cosas que he dicho aquí, usted tiene todo el derecho del mundo de salir de aquí, meterse, ir a la biblioteca, consultar al chat GPT o a Wikipedia o preguntarle o sea, trato de, en la medida, porque viera el montón de cosas, el sudario que yo, o sea, no me gusta andar por ahí. Solo lo que es estrictamente probable, lo que ya está probado. O sea, una tumba que fue descubierta, yo puedo enseñar la foto como las que enseñé, y si no, prefiero no guardarme antes de decir. Entonces, hay muchas cosas así, sí, que son interesantes, pero no se han probado. A ver, lo que sí es probado, por ejemplo, el impacto global de la Biblia. Ha sido el libro más distribuido del mundo, el más leído del mundo, el más traducido y el más influyente de la historia humana. Traducida a más de 3.500 lenguas entre idiomas y dialectos. Más de 5.000 millones de copias impresas y distribuidas. Se calcula que cada año se venden 100 millones de Biblia anual. Ese libro desde su primera edición, que fue el primer libro que se editó en una imprenta, ha sido el libro, rompe el récord de ventas todos los años. El libro que más, 100 millones de copias al año. El Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento está en más de 1.600 lenguas. La Biblia completa disponible en más de 700 idiomas. Oiga, estamos hablando, es que ningún libro anda ni siquiera la inspiración que ha supuesto la Biblia para el mundo. Dígame otro libro, pero por ejemplo, el cristianismo, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento más bien, han inspirado las obras de arte más grandes de la historia. La Capilla Sixtina, la creación de Miguel Ángel, el Mesías, Handel, la Divina Comedia, Dante, el David de Miguel Ángel,
Y tenemos todos los grandes pintores de Murillo, de Rafael, todos esos pintores del renacentismo y todo este tiempo, básicamente de las obras más grandes tienen que ver con el hijo pródigo. Más de 100 millones de descargas. Bueno, o sea, y las películas y las canciones. Dígame un libro que haya influenciado tanto el mundo completo. Ninguno, ni lo busque, no hay, yo supiera, si tengo una edad, ya uno como a los 40 ya se va dando cuenta de esas cosas. ¿Cómo? Ajá. Se queda al final para la oficina. Para la oficina. Mire, la transformación social y moral de la Biblia. Está claro, donde la Biblia llega, donde la Biblia se empieza a leer, hay cambios en la comunidad, en la familia, en el barrio. Donde la Biblia se empieza a leer, la gente cambia. Eso no hay nada que hacer. Y entonces ha inspirado a la creación de cientos de hospitales por todo el mundo, con nombres como el Buen Samaritano, ¿verdad? Cosas como estas. Universidades, ayer me hizo gracia que yo, estudiando estos días, universidades como Oxford, Harvard, Yale, surgieron con bases cristianas. Y ayer, yo no sé cuántos conocen a Luisito Comunica, un mexicano muy famoso, que es youtuber, y ayer estaba en Yale, ¿verdad? En Harvard, cierto, en Harvard. Y como él decía, él dejaba ver cómo se ve el cristianismo, las marcas de que los principios fueron cristianos por todas partes. Él dedicó un ratito a hablar de eso. Y bueno, y la Biblia, señores, ¿sabe que los países protestantes son los países más ricos del mundo? Interesantemente, los países protestantes. Por muchos años ha sido así. Europa, por ejemplo. O sea, se divide en países católicos, países protestantes. Se partió en dos, ¿verdad? Europa con la Reforma. Pero los países que eligieron el protestantismo, ¿sabe por qué son los más ricos? Porque Lutero, cuando él tiene la amistad con Gutenberg, que inventa la imprenta, y por la amistad que tenía en la coyuntura, bueno, la Biblia es el primer libro que se imprime, que sale de una imprenta. Y la idea, y una de las frases, si no la voy a decir así, voy a parafrasearla porque no la recuerdo literalmente, pero la visión, ¿verdad? La visión de Coca-Cola creo que es algo así como que cada persona en todo el mundo, ¿verdad? En cada hogar o en cada casa hay una Coca-Cola, algo así, la visión de Coca-Cola. Bueno, la visión de Lutero, de Martín Lutero, dice, era que tanto los campesinos como los eruditos tuvieran acceso a una Biblia. Esa era su visión, que tanto el campesino como el erudito, el intelectual, pudieran tener una Biblia. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia medieval no permitía que la gente leyera. A la iglesia no le convenía que la gente supiera leer, porque si aprendían a leer, se perdía el dominio, la manipulación, el poder que tenían sobre la gente. Entonces Lutero y la Biblia, antes de Lutero, solamente el clérigo, los sacerdotes, obispos podían leerla. Si una persona era descubierta leyendo la Biblia sin un sacerdote o un obispo que lo estuviera instruyendo o algo, era so pena de muerte. Así de rudo. Y las misas, hasta hace, recuerdo, mi mamá me contaba que ella todavía recuerda, será hace 50, 60 años atrás, que las misas eran en latín, aquí en Costa Rica, y que el padre daba la misa viendo de espalda. Entonces imagínese, y usted ahí atrás dice, amén, gloria a Dios, y no entiende nada, o sea, hablando en latín. ¿Y qué es lo que hace Lutero? Lutero toma la Biblia y la traduce al alemán, que es el idioma vernáculo, ¿verdad? Él está en Wittenberg, en Alemania. Y entonces la gente comienza a leer, pero no todo el mundo puede leer. ¿Sabe qué hace el protestantismo? Comienzan a crear escuelas. Y la idea de los reformistas era que todo el mundo tenía que aprender a leer porque tenían que leer la Biblia.
Ni siquiera era por un asunto de educación, que tuviera una visión de la escolaridad. No era nada pedagógico estrictamente. Es que la gente tenía que saber leer porque tenía que leer la Biblia. Claro, por supuesto, cuando aprenden a leer, leen la Biblia, pero ya aprenden a sumar, a restar, a dividir, conocen de historia. Y resulta que entonces los grupos protestantes resultan ser más instruidos clarísimamente porque estudiaban y conocían no solamente más las escrituras, sino que conocían más de todo. Lo que hace que el aporte a la educación de la Biblia fue enorme. Y por último, la supervivencia sobrenatural. Dice la palabra, pongámonos de pie. Dice la palabra de ella misma, Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Pese a 2000 años de ataques, persecuciones, quemas, censuras, la Biblia está aquí todavía. Imperios ya cayeron, muchos de sus enemigos ya no existen, pero como dijo la Biblia ahí, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ha sobrevivido a persecuciones terribles. Diocleciano, emperador en el año 303 después de Cristo, ordenó destruir todas las escrituras y cualquiera que le encontraran partes o escrituras en su casa, en su poder, lo condenaban a muerte. Bueno, la ironía, y lo dijo en un momento, parecía que había ganado, en un momento lo dijo, una declaración, él dice, he borrado el nombre cristiano del mundo. La ironía es que 25 años después, 25 nada más años después, Constantino, el emperador, pidió copias de la Biblia para distribuirlas a todo el mundo y volvió a llenar el imperio de Biblias. Ha sido prohibida por sistemas religiosos. En la Edad Media, como les digo, la lectura era prohibida totalmente. Personas como William Tyndale, usted sabe que él en 1526, antes que Lutero, la tradujo al inglés. Pero lo estrangularon y lo quemaron por hacer eso. La iglesia lo estranguló y lo quemó por traducir la Biblia para que la gente no entendiera la Biblia. Y otros más, siglo IV, antes de... Pero también el régimen comunista, China, Corea del Norte. ¿Sabe que sí, claro, y por supuesto Libia y ahí, países africanos, el mundo musulmán, prohibido. ¿Sabe que en China, ¿sabe cómo se bautizan? En China esperan que llegue el invierno, porque es prohibido. Pero en invierno, cuando está nevando, imagínense en China, entonces salen de noche a los bosques, donde no levantan sospecha. ¿A quién se le ocurriría? Entonces van de noche a los bosques, callan, hacen hoyos o encuentran, si es que encuentran un riachuelo que todavía no se haya congelado, y se bautizan de noche en el agua congelada para que no los atrapen. En China. Y aquí que es libre, a uno le preguntan, hermano, si van a cobrar el bus y van a dar almuerzo, ya sabe que no se bauticen, no se lo merece, no queremos gente así adentro en el equipo, con ese carácter. Hágase budista, hágase otra cosa, morado. Cristiano en eso, no friegue. Y que si no, hombre, y va a haber gallo de salchichón. ¿De qué está hablando? O sea, no, en los chinos se van, para ellos es un honor, tengo que bautizarme. Y se bautizan, salen congelados, salen, hermano, y se abrazan y celebran ellos. No. ¿Sabe cuántos cristianos hay en China hoy? A pesar de que el gobierno es comunista, se estima, no son cifras oficiales, porque hay muchas iglesias clandestinas y no se puede contar. Hay de 80 a 100 millones de cristianos evangélicos.
Nada va a parar esto. Nada ha podido pararlo. C.S. Lewis, los que les gusta leer, un escritor famosísimo. C.S. Lewis, él fue profesor de Oxford y fue enemigo de la Biblia, y en su afán de refutarla siempre invirtió mucho tiempo en esto. Bueno, hoy muchos lo leen, es uno de los escritores cristianos más importantes que tenemos, y así muchos otros. Voltaire, que fue el filósofo francés, ateo. De hecho, él hizo una declaración, dijo: de aquí a 100 años, nadie se acordará de Cristo. De aquí a 100 años, la Biblia, Dios, Cristo, esta religión, nadie ni siquiera la va a recordar. Se murió y Sociedades Bíblicas compró la casa, y ¿qué cree que puso? Una imprenta, y ahora desde ahí se están mandando Biblias para todo el mundo. No hay forma. Y tenemos argumentos que no hay tiempo de ver, el argumento cosmológico, pero ¿sabe cuál es al final la evidencia más letal así? La evidencia transformacional. Es lo que la Biblia ha hecho en mi vida y en la suya. Nadie nos va a decir lo contrario. Aunque no tuviéramos toda esa evidencia, ni tuviéramos huesos, ni esqueletos, aunque no tuviésemos, pero lo tenemos. Lo tenemos. Usted puede confiar en este libro. Este libro, pruébelo. Si hay una parte de él que le cuesta, anímese. Si hay una sola, si hay un solo mandamiento de este libro que usted dice: es que no puedo, inténtelo una vez, y se va a dar cuenta de una vez por todas si el libro dice la verdad o no. Si usted no puede perdonar, si vive con rencores toda su vida, y usted no cree que la Biblia dice que si usted perdona, Dios te perdona, y entonces la carga que usted lleva encima va a ser quitada. Si usted no cree que dando Dios le da, pruebe este libro. Y si no se atreve a probarlo, es una lástima que tal vez suena feo, pero tal vez haya que buscar otra religión, ¿no? Donde uno se sienta más cómodo. Yo no me sentiría cómodo tener que estar peleando con un libro en el que no creo. No podría. Pero este libro me ha demostrado con creces que todo lo que está escrito aquí, todo lo que dice, es verdad. Yo le creo a Él. Señor, gracias por tu palabra, tu bendita palabra. Esa palabra cambió mi vida y la sigue cambiando todos los días, Señor. La influencia de ella en mi vida, Señor, es evidente. Yo sé lo que sería y lo que soy sin ella, Señor. Que si algo somos hoy diferente, Señor, sin duda ha sido por el consejo de su palabra. Por esas cosas de las que nos hacimos, de las que creímos y esperamos, Señor, ahí humildemente en fe, y vimos los cambios que fuiste haciendo en nosotros, en nuestras casas, en nuestra vida, Señor. Por ella te doy gracias. Te pido que siempre el Espíritu de Dios nos ilumine, ponga un foco sobre ella cuando leemos, Señor, que podamos ver con claridad, que podamos entender, que podamos digerir su palabra, Señor, para que ella cumpla el propósito por el cual usted la dejó allí, Señor, y es mejorar, que seamos una mejor versión de nosotros mismos, Señor. Así que por ella te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.